Hola a todo el mundo. Hoy vamos a levantar el capó del mundo digital para entender algo que usamos absolutamente todos los días, el almacenamiento. Vamos a descubrir por qué un disco duro nuevo parece que tiene menos espacio del que hemos pagado por él y, lo más importante, vamos a aprender los secretos para que nuestras fotos, archivos y recuerdos estén siempre a salvo. ¿Empezamos? Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender el idioma que hablan los ordenadores. Después, veremos dónde viven nuestros datos y por qué a veces parece que van a cámara lenta. Luego, construiremos un plan a prueba de desastres para no perder nada. Descubriremos cuál es la red de seguridad definitiva y, para rematar, aprenderemos a ponerle un buen candado a toda nuestra información. Empezamos con un misterio que seguro que a más de uno le suena. Un misterio que en realidad nos va a abrir la puerta a los cimientos de todo el mundo digital. Aquí está la gran pregunta. Imagina la escena. Compras un disco de 1 terabyte, lo conectas con toda la ilusión del mundo y, sorpresa, el ordenador te dice que tiene 931 gigabytes. Claro, lo primero que piensas es, ¿esto es un timo? ¿Hay un error de fábrica? Pues no, nada de eso. La respuesta es mucho más sencilla. Los fabricantes y los ordenadores no hablan el mismo idioma. Y aquí está la clave de todo. Los fabricantes usan el sistema decimal, el que hemos usado toda la vida. Para ellos, kilo significa 1000, como en kilómetro o kilogramo. Pero los ordenadores, por dentro, funcionan con electricidad, con interruptores que o están encendidos o están apagados. Por eso usan un sistema binario, que se basa en el número 2. Y en su idioma, kilo no es 1000, es 1024. Todo, absolutamente todo en el mundo digital empieza aquí, con el bit. Es la unidad más pequeña que existe, como si fuera un interruptor de la luz que solo puede estar encendido, que es un 1, o apagado, que es un 0. Toda la música, las fotos, los documentos, todo se compone de miles de millones de estos ceros y unos. Y aquí, en esta tabla, es donde se resuelve el misterio por completo. Fíjate bien, el fabricante vende 1 terabyte, que para él es un 1 seguido de 12 ceros en bytes, 1 billón, vamos. Pero cuando el ordenador tiene que traducir esa cantidad a su idioma binario, que va en potencias de 1024, el resultado es numéricamente más pequeño. Esa pequeña diferencia de 24 bytes en cada kilo se va acumulando y se convierte en una bola de nieve gigante. Así que al final, esos gigabytes que faltan nunca estuvieron ahí para el ordenador. ¡Misterio resuelto! Vale, ya sabemos cómo se mide el espacio. Ahora hablemos de velocidad. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que el ordenador tarda una eternidad en arrancar? Pues la culpa muy a menudo la tiene la pieza donde viven los datos. Hoy en día el almacenamiento interno se divide principalmente en dos grandes tecnologías. Por un lado, el disco duro tradicional de toda la vida, el HDD, y por otro, la unidad de estado sólido, o SSD. Y la diferencia entre ellos es de verdad abismal. A ver, el HDD funciona con unos platos que giran a toda velocidad y una aguja que lee y escribe, casi como un tocadiscos pero a lo bestia. Es mecánico y eso lo hace más lento y bastante más frágil. En cambio, el SSD usa memoria flash, no tiene ni una sola pieza móvil, es como si fuera un pendrive gigante y ultra rápido. Esto lo hace muchísimo más veloz, más resistente a los golpes y además consume menos batería. La única pega es que su coste por gigabyte sigue siendo más alto. Este gráfico lo dice todo. No hacen falta más palabras. La diferencia de velocidad es brutal. Es que hay que imaginarlo. Que el ordenador arranque en lo que tardas en sentarte en la silla. Que los programas se abran al instante, sin esperas. Que copiar una película de varias gigas tarde segundos en lugar de minutos. Eso, exactamente eso, es pasar de un HDD a un SSD. Es como cambiar una bicicleta por un coche deportivo. La velocidad es fantástica, sí, pero no sirve de mucho si un buen día el disco duro decide dejar de funcionar y nos quedamos sin nada. Para evitar ese pánico absoluto, existe una solución muy ingeniosa que se llama RAID. Para entenderlo fácil, pensemos en RAID como un equipo de trabajo. En lugar de que una sola persona haga todo el trabajo, lo que sería un solo disco, ponemos a varios a trabajar juntos. Y según cómo los organicemos, pueden hacer el trabajo mucho más rápido o, lo más importante, asegurarse de que si uno se pone enfermo, los demás pueden cubrirlo sin que se note el más mínimo problema. Vamos a ver las estrategias más típicas. RAID 0 es el equipo de la velocidad pura. Divide un archivo en trozos y cada disco guarda una parte. Es súper rápido, sí, pero si un disco falla, es como si arrancas una página de un libro. El resto ya no tiene sentido. RAID 1 es el de la seguridad total. Es un espejo. Tenemos dos discos que son clones exactos. Si uno se rompe, el otro sigue funcionando como si no hubiera pasado nada. Es la máxima tranquilidad. RAID 5 es el jugador de equipo inteligente. Necesita al menos 3 discos y reparte los datos de una forma muy lista.
de manera que si uno falla, los otros dos pueden reconstruir toda la información perdida. Y por último, RAID 10 es lo mejor de los dos mundos. Tiene la velocidad del 0 y la seguridad del 1. Eso sí, claro, es la opción más cara. Y aquí llegamos a un punto crítico, a una confusión que puede ser muy peligrosa. Mucha gente cree que por tener un sistema RAID, sus datos ya están a salvo de todo. Pero, y esto es muy importante, RAID no es una copia de seguridad. La pregunta parece tener una respuesta obvia, ¿no? Si un disco puede fallar y el sistema sigue funcionando como si nada, sin perder información, pues parece que la seguridad es total, ¿verdad? Pues la respuesta es un no rotundo, y entender el por qué es absolutamente fundamental para proteger de verdad nuestra información digital. Y aquí está la razón. RAID es como la rueda de repuesto de un coche. Si se pincha una rueda, pones la otra y sigues el viaje. Genial. Pero si borramos un archivo por accidente, es como tirar la cartera por la ventanilla. RAID, que es muy obediente, hará exactamente lo mismo en su disco espejo. También tirará la cartera. Si un virus ataca los archivos, RAID copiará esos archivos infectados. Para todos esos desastres, errores humanos, virus o incluso un robo o un incendio, se necesita algo más, una verdadera copia de seguridad. Una copia de seguridad es literalmente eso. Una copia. Es como hacer una fotocopia de los documentos importantes y guardarlos en casa de un amigo. Si tu casa se inunda, esos documentos originales se han perdido, pero siempre se puede ir a por la copia. El objetivo de una copia de seguridad no es que el ordenador siga funcionando, sino darnos el poder de viajar en el tiempo y recuperar los archivos tal como estaban ayer o la semana pasada. Bueno, ya sabemos cómo guardar nuestros datos y cómo protegerlos de accidentes. Pero queda una pregunta clave. ¿Cómo evitamos que alguien los espíe? Si nos roban el portátil, ¿pueden ver todas las fotos? Para eso necesitamos el último nivel de seguridad, la criptografía. La criptografía, dicho de forma sencilla, es el arte de escribir en clave. Transforma los datos en un galimatías que es completamente indescifrable para cualquiera que no tenga la llave correcta para descifrarlo. Es, sin duda, el pilar de la seguridad y la privacidad en el mundo digital. Para proteger nuestra información, tenemos que pensar en ella como si fuera dinero. Está en reposo cuando está guardado en la caja fuerte, o sea, en el disco duro. Está en tránsito cuando viaja en un furgón blindado, por ejemplo, al enviar un email. Y está en uso cuando lo estamos contando sobre la mesa, como al editar un documento. Cada uno de estos momentos tiene sus propios riesgos y, por tanto, necesita su propia protección. Y así es como se protege en la práctica. Para los datos en reposo, el cifrado de disco completo es esencial. Para los datos en tránsito, ese candadito que vemos en el navegador, el famoso HTTPS o una VPN, son fundamentales. Y para los datos en uso, se trata de controlar quién tiene permiso para acceder a ellos, normalmente con contraseñas y un segundo factor de verificación. Si nos tenemos que quedar con una sola idea sobre seguridad, que sea esta. RAID es la rueda de repuesto. Te permite seguir adelante si algo se rompe. La copia de seguridad es el seguro de vida. Te permite recuperarte de una auténtica catástrofe. No es una cosa o la otra. Para una protección real y completa, se necesitan las dos. Y con esto llegamos al final. Todas las fotos, las conversaciones, los proyectos, toda nuestra vida digital, que al final del día no son más que ceros y unos guardados en un disco. Ahora que conocemos las reglas del juego, la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo vamos a protegerla?